Y por último, aquí tenemos uno de los tantos diagramas que pueden encontrar en internet de tipos transmisores de amplitud, simplemente para hacer un pequeño análisis. Van a ver que no es complejo, simplemente podemos analizar bloques. Vemos aquí el micrófono de entrada, es un micrófono electrolítico, por eso está dibujado este capacitor aquí adentro, es uno de los tantos símbolos que se utilizan para indicar micrófonos. Micrófono electrolítico, aquí tenemos la fuente de alimentación que viene por aquí, resistencia, está alimentado a través de esta resistencia de 1000 ohms y esta otra de 1000 ohms, el positivo del micrófono, el negativo va directamente a masa. Ese micrófono pasa a través de un capacitor, es decir, las vibraciones mecánicas del aire se transformarán en señal eléctrica, esa señal eléctrica pasa a través de un capacitor que evita que todas las continuas que están de este lado, que se utilizan para polarizar todo este circuito, vayan hacia el micrófono. ¿Y qué tenemos después? La señal esta entra a la base de un transistor. Este transistor es un amplificador de audiofrecuencia. Y vemos esta resistencia R5, R4, R1, R6, R7, son todas resistencias de polarización que harán que este transistor se comporte idealmente, imaginamos, como un amplificador clase A para tener calidad, para amplificar los 360 grados de la señal de audio que está entrando por este micrófono. Recordamos que cambiar las resistencias o cambiar la tensión va a modificar la tensión base emisor, la tensión base colector, que son los diodos de entrada y salida respectivamente, y eso hará que el punto Q, el punto quiescente, cambie de lugar sobre la curva de máxima potencia del transistor y este transistor funcione de distintas maneras, como amplificador clase A, clase AB, clase B, clase C o incluso un clase D entre corte y saturación, o deje de funcionar como amplificador y empiece a oscilar, o deje de funcionar como amplificador o como oscilador y pase a funcionar entre saturación y corte como llave. Repito entonces, el cálculo de esas resistencias es para que en este caso funcione como un amplificador clase A. La salida de este amplificador por el colector va a un potenciómetro. Obviamente, este potenciómetro es un control de volumen, porque a la señal de audio que sale amplificada la puedo atenuar más o menos según el valor resistivo por el que hago pasar la señal. ¿Y a dónde entra esa señal? Nuevamente un capacitor, para que todas las continuas que están de aquí hacia la derecha no se mezclen con las que están de aquí a la izquierda. La señal pasa entonces a través de ese capacitor a otro transistor. Pero este transistor tiene también conectado un circuito oscilador. En este caso no es un oscilador a cristal, es un oscilador más barato, menos estable, menos confiable, menos eficiente, que es un oscilador fabricado con una bobina y un capacitor variable. Sabemos que este oscilador funciona porque el capacitor se descarga sobre la bobina, circula por lo tanto corriente que genera un campo magnético a 90 grados de los conductores. Ese campo magnético llega a un valor máximo. Cuando la corriente comienza a disminuir, el campo magnético comienza también a disminuir, induce corriente en el conductor, en la bobina, que a su vez va a cargar el capacitor, y esto sigue hasta que se agota la carga y descarga. Para evitar eso, este transistor funciona como circuito de realimentación para los criterios de Barkhausen. Pero aparte de eso, está funcionando como mezclador porque está entrando, por un lado, en el circuito de salida, esa señal del oscilador y, por la base, la señal de audio amplificada. Se va a producir la mezcla de ambas señales. Por supuesto, no es el mejor diseño de un transmisor de AM, pero sí son transmisores muy baratos y de muy baja calidad, donde utilizan un solo amplificador para todas las funciones. Generalmente son equipos de muy poca potencia y muy poco alcance. De hecho, este diseño tiene un alcance promedio que estará en los 2-3 metros nada más. Realmente con este transistor la amplificación de radiofrecuencia es extremadamente baja y esa señal saldrá por la antena. La idea es que si ustedes ven un circuito como este, puedan identificar que estamos hablando de un transmisor.
Es difícil asegurar rápidamente si es un transmisor de AM o FM sin tener más datos, pero sí es fácil identificar que estamos hablando de un equipo que va a transmitir audio. Tenemos básicamente aquí un micrófono. Tenemos un transistor que se lo puede identificar claramente como un amplificador de audio. La señal de audio va directamente a la base de este transistor. Tenemos un control de la salida de audio, es un control de volumen. Tenemos un transistor conectado a el audio por un lado y a un oscilador por otro lado. Es decir, este es un mezclador. Y tenemos una antena y una fuente de alimentación. Claramente este es un equipo que está transmitiendo una señal de audio mediante su modulación por una señal de radiofrecuencia. Además vemos que la frecuencia a la que va a transmitir este equipo es ajustable. Si yo varío el valor del capacitor, que me está indicando aquí que es un capacitor variable, estoy cambiando la frecuencia de la portadora. Por lo tanto, si cambio la frecuencia de la portadora, este equipo estará transmitiendo en distintas frecuencias. C1 en este caso puede ser un capacitor simplemente de ajuste y el equipo transmitir en una sola frecuencia, ser unibanda, o puede ser un capacitor que tenga acceso el usuario del equipo y pueda elegir distintos valores de manera que el equipo sea un equipo multibanda. Por supuesto, equipos más complejos, vamos a ver que pueden tener el transistor o la etapa de radiofrecuencia formada por otros transistores, es decir, esta salida en lugar de ir directo a la antena, iría a otra etapa amplificadora con uno o más transistores que estarán polarizados en clase C para tener mejor eficiencia. Aquí pueden ver un circuito mucho más complejo de un transmisor de AM multibanda, donde gran parte de este circuito está formado por circuitos integrados, así que no tiene importancia hacer ahora una mayor descripción del equipo. Sí podemos ver que aquí está la entrada de audiofrecuencia, etapa amplificadora de audiofrecuencia. Esta es toda la etapa de control del oscilador, es un equipo multibanda con las llaves que permiten al usuario conectar o fabricar distintas portadoras de manera que el equipo funcione en frecuencias diferentes. Tenemos toda la etapa de amplificación de la portadora de radiofrecuencia. Tenemos la etapa de mezcla y modulación y por último tenemos aquí toda la etapa de filtros para las señales espurias, armónicas y demás. Acá tenemos una conexión para auriculares, una salida auxiliar de audio. Aquí tenemos la entrada de la fuente de alimentación que no está dibujada, con un diodo de protección. Fíjense acá, típico diodo de protección por si conecto la polaridad inversa, proteger todo este circuito y no destruirlo. Y por aquí tenemos la salida de radiofrecuencia que aquí irá a una etapa amplificadora o directamente a la antena.